Hola, muy buenas tardes con todos, queridos estudiantes. Ya vamos a empezar con nuestra clase de emprendimiento de la semana número 8. Sí, el día de hoy vamos a ver las proyecciones financieras, ¿ya? Voy a bajarle un poquito. Bien, ¿qué nos dicen de estas proyecciones financieras? Nos hablan sobre la empresa, en donde se fundamenta el presupuesto y como lo hablamos al inicio de las clases, sí, platicamos sobre las ventas, los costos, los gastos que se analizaron en las unidades anteriores. Para realizar un presupuesto se debe considerar una serie de supuestos básicos sobre los cuales se pueden proyectar estas cifras financieras, ¿ya? Supuestos básicos para las proyecciones financieras. Tenemos los presupuestos de venta, en donde nos implica que es completada la investigación de mercado y realizado el plan de mercadeo. El empresario podrá estimar cuál será su volumen de venta, el precio al que venderá sus productos y cuál será el tiempo de recaudación. ¿Ya? Todo eso vamos a ver en el presupuesto de ventas, ¿ya? Normalmente el número de unidades vendidas y el precio de ventas son las bases sobre las cuales se asienta toda la proyección financiera de la empresa, por lo que su estimación debe ser realizada con el mayor nivel de detalle y considerando todos los factores que puedan afectar a estas ventas, ¿ya? Tenemos los presupuestos de costos. En estos presupuestos se deben incluir los costos de vender un producto o prestar un servicio. Debe ser realizado en función del tipo de empresa que se trate, es decir, si es industrial o comercial o también de servicios, ¿ya? Para el caso de emprendimientos industriales, el costo debe incluir todos los pagos relacionados con la planta de producción. En el caso de las empresas comerciales, el costo estará determinado por el pago necesario para poder adquirir los productos que se comercialicen y para empresas de servicio y normalmente el costo estará determinado por los costos de la mano de obra que presta el servicio y los materiales que se utilizan. ¿Ya? Tenemos un aspecto muy importante al momento de presupuestar los costos, es también saber diferenciar entre los costos fijos y los costos variables, ¿ya? Ahora bien, vamos a ver los presupuestos de gastos que son, ¿sí? Nos indica aquí en nuestro libro, en nuestro texto base, ¿sí? Que se refiere a los gastos de administración, de ventas y financieros en lo que se incurrirá en la operación de la empresa. Y aquí es donde se diferenciará entre los gastos fijos y los gastos variables, ¿sí? Tenemos el estado de los resultados proyectados. Incluirá los ingresos por ventas, los costos y los gastos contables que tendrá el emprendimiento realizados en periodos mensuales desde hasta por lo menos 5 años. Lo óptimo es utilizar las hojas electrónicas para facilitar estos cálculos. Esta información se obtiene de los presupuestos de venta, de los costos y de los gastos y se ha de considerar las provisiones requeridas por la ley para beneficios sociales, participación laboral en las utilidades e impuestos a la renta. ¿Ya? El formato básico para la proyección del estado de resultados utilizando la información de la fábrica de pupitres es la siguiente, ¿ya? Y vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos mes 1, mes 2, mes 3, hasta llegar al año, ¿ya? Tenemos los ingresos, todos los ingresos desde el primer mes hasta el último mes. Tenemos los costos de venta, tenemos la utilidad bruta, los gastos de administración, tenemos los gastos de venta, el gasto total, también tenemos la utilidad ante los impuestos, ¿sí? Y aquí tenemos la utilidad neta, ¿ya? Vamos a continuar, tenemos el flujo de fondos proyectado, ¿sí? Este nos indica que también es conocido como flujo de caja, que debe incluir los ingresos y los egresos, ¿ya? Este
Al Estado, sí, de los resultados proyectados en este concepto no solamente se incluyen los ingresos por ventas y egresos por costos y gastos, sino también la compra de activos fijos, también tenemos los préstamos bancarios, el pago de los préstamos o crédito a la inversión en activos, gastos preoperacionales y capital del trabajo, ¿sí? No incluye aquellas transacciones que no representan movimientos de efectivo, tales como depreciación de activos fijos, provisiones de impuestos o beneficios sociales, que sí incluyen cuando ya se pagan. Ya para la elaboración de este estado financiero proyectado se deben segregar los ingresos y egresos de fondos de acuerdo con cada una de las siguientes categorías. Y aquí tenemos los movimientos operacionales. ¿Ya? Aquí nos indica que en estos ingresos y estos egresos por el giro principal del emprendimiento normalmente serán los mismos conceptos del estado de los resultados proyectados, restados aquellos que no se reciben o pagan al mes. En el caso de las ventas de crédito, se deberá incluir los valores que aquellos meses, ¿sí? En los cuales efectivamente se recibirán al fondo, mientras que en costos y gastos, en los meses que efectivamente se pagarán. ¿Ya? Tenemos movimientos de inversión, son aquellos originarios en transacciones que representan inversión, tales como la compra de activos fijos. Tenemos los movimientos financieros, son aquellos derivados del financiamiento del emprendimiento, por ejemplo, las transacciones con instituciones financieras o con los aportes de los socios, la recepción y el pago de la capital de créditos o intereses. ¿Ya? Los aportes recibidos de socios, entre otros, ¿sí? Cabe mencionar que este estado de flujos proyectado tiene un rubro inicial que se conoce como el año cero. En este periodo se incluyen todos los ingresos y egresos de fondos que se realizan antes de la primera venta, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo. El aporte de socios en la compra inicial de activos o el pago de gastos preoperacionales. Por otro lado, el flujo de fondos proyectado debe también ser como realizado, ¿sí? Como mínimo para 5 años. Al igual que el estado resultados proyectados. Luego de esto se realiza un resumen de los resultados de cada uno de los 5 años, del 0 a los 5 años, ¿ya? Bien, tenemos el formato de flujo de fondos proyectado en función del estado de resultados, incluido en la página 113, nos indica que estudiaremos un modelo de un flujo de fondos proyectados para su elaboración. Si vamos a suponer que existe un gasto de depreciación de 500 mensuales que se resta del total de los gastos, ¿sí? Que requiere una inversión inicial de activos de 38.300, ¿sí? Para lo cual es necesario acceder a un crédito de $10,000 que se pagará en 3 años con cuotas mensuales de $332, ¿sí? Vamos a continuar. Tenemos el flujo de fondos proyectado mensual. Aquí podemos ver una tablita similar a la anterior, ¿sí? Pero aquí solamente se va a colocar ingresos, los costos de venta, los gastos y el total del flujo operacional, ¿ya? Bien, también tenemos el emprendimiento y el cuidado del medio ambiente. Uno de los principales aspectos que un emprendedor debe cuidar es la protección del medio ambiente. Nos indica que en Ecuador posee una gran biodiversidad que debe ser protegida de la acción de intereses que solamente buscan su propio lucro a costa de la destrucción del medio ambiente, ¿sí? ¿Qué nos dicen los artículos de la Constitución? Nos indica a raíz del medio ambiente como un espacio en el cual se establece una relación entre los seres vivos de la naturaleza, seres humanos, animales y vegetales, también la relación entre sí y los elementos naturales que permiten su supervivencia. Por lo tanto, incluye el suelo, el aire, el agua, el clima, la atmósfera, los seres humanos, la flora y la fauna, ¿sí? Y también tenemos la biodiversidad, que se refiere al conjunto de patrones naturales de los seres vivos como consecuencia de la evolución natural de las especies. En fin,
de proteger al medio ambiente y la diversidad. La Constitución del Ecuador incluye artículos que deben ser conocidos por los emprendedores, ¿ya? Y estos son los artículos, ¿sí? Por ejemplo, en el artículo 14 se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano, ¿ya? En el artículo 15 nos indica que el Estado promoverá en el sector público y privado el uso de las tecnologías ambientales limpias y de energías alternativas no contaminantes, ¿sí? En el artículo 71 nos indica que la naturaleza o la Pachamama, donde se produce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, la estructura, funciones y procesos evolutivos también, ¿ya? En el artículo, en los derechos de la naturaleza, en el artículo 72, la naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independientemente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En el artículo 73 tenemos que el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o alteración permanente de los ciclos naturales, ¿ya? En el artículo 74 tenemos que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derechos a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. El servicio ambiental no serán susceptibles de la apropiación, su producción, prestación de uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. ¿Sí? Como se puede observar, la Constitución del Ecuador garantiza derechos para la naturaleza a fin de evitar impactos ambientales que se pueden presentar en un emprendimiento o en la cadena de producción. Entre los principales temas están la explotación nociva de los suelos, la explotación desmedida de los recursos naturales, tenemos también la contaminación del aire, la contaminación del agua, la afectación antinatural de la biodiversidad, la inserción de tóxicos de la naturaleza también tenemos, ¿sí? ¿Ya? Por otro lado, los emprendimientos deben tener buenas prácticas ambientales que incluyan las 3R del ambiente, ¿sí? Tenemos reducir, reutilizar y reciclar, ¿sí? En reducir, genera menos residuos en origen. En reutilizar, alargar el ciclo de la vida de un producto dándole otro uso sin convertirlo directamente en basura, ¿sí? Y reciclar, utilizar un producto para poder generar uno nuevo, evitando que se convierta en basura, ¿ya? Entonces, aquí nos deja claro que un emprendimiento no es solo por hacerlo para generar ingresos, sino que uno también debe darse cuenta del cuidado que debe tener el medio ambiente y que también tiene sus derechos. Y asimismo, con lo que nosotros vayamos a hacer, si podemos reducir, si podemos reutilizar, si podemos, perdón, reciclar, sí, hagámoslo. Es nuestro deber como ciudadanos cuidar de nuestro medio ambiente, porque de todas formas es aquí el lugar donde nosotros vivimos, ¿ya? Hasta aquí vamos a llegar la clase del día de hoy. Cualquier consulta, pregunta que tengan, me la hacen saber, por favor. Yo siempre estoy atenta a sus mensajes. Y eso sería todo por el día de hoy. Que tengan una excelente semana y se me cuidan mucho. Hasta aquí voy a llegar con la clase por hoy.